nunca más la tercera colocación. Mientras vemos el segundo gol Mil Rayitas frente al de Victoria. Lo marcaba estirpe de goleador, Rubén Darío Ferrer. Después de una etapa de sequía, después de mucho tiempo sin convertir, Rubén Darío Ferrer volvía a la red en el Gallardón, le venció las manos al arquero de Tigre y Los Andes se preparaba para recibir en Lomas de Zamora nuevamente al clásico rival, nuevamente la expectativa estaba en el Gallardón. Como era de esperar, una gran concurrencia para ver el clásico de los clásicos de Lomas. Esta jugada del negro Enrique Orlando Romero y la definición fantástica de Germán Noce, el mismo que había sido agredido en el Florencio Sola para que los Andes empezara ganando el clásico. Fue bárbara la jugada que hizo el negro Romero, dejando hombres en el camino. Fue bárbara la definición de Germán Noce. Los Andes se ponía en ventaja frente a Banfield, una ventaja que era merecida. Igualmente la alegría le duró poco al conjunto de Ginarte. El Gato Lib empató un partido que a partir de ese momento se hizo muy aburrido. Terminó por dormir a toda la gente que estaba en el Gallardón. Mucho público, mucho fervor, pero poco fútbol en el clásico. 1-1 los Andes y Banfield. Y un empate que sirvió para que los Andes siguiera siendo el tercero, detrás de Quilmes y de Huracán. El final del clásico en el Eduardo Gallardón. 1 para los Andes, 1 para Banfield y se venía otro clásico. Luego de este partido, para muchos el que mejor parado quedaba era el taladro. El destino, la suerte, el buen fútbol de los Andes quiso que el conjunto Mil Rayitas sea el que llegó hasta el final del partido. Para muchos aquí se perdía todo, pero para otros y para la realidad aquí comenzó este sueño. Y como decías, el otro clásico frente al Porvenir con un incidente particular entre hombres del conjunto negriblanco. Los Andes terminó ganando 1-0 con gol de Salomón. Acá vemos cómo Larán y Lescano dejaban con 9 hombres a su equipo. Parecía increíble, pero era verdad. Dos jugadores de un mismo equipo que se pelearon dentro del campo de juego. El Porvenir quedó con 9, faltaban menos de 10 minutos y ya en tiempo adicional llegó este gol. El primero con la casaca Mil Rayitas de Sebastián Salomón para que todo Lomas festejara en Gerli. De los que habitualmente fueron titulares en esta campaña Mil Rayitas, el único que quedaba por convertir era Sebastián Salomón, cabezazo del ex hombre de Lanús. Los Andes le ganó 1-0 al Porvenir, aprovechó esa ventaja de los dos hombres de más y superó un partido en el cual no contó con 4 de sus habituales titulares. Si hubo un partido en esta segunda rueda en que los Andes jugó realmente mal, fue el que empezamos a ver en estos momentos como local frente a Platense. De todas maneras, en una de las pocas llegadas del equipo Mil Rayitas en el primer tiempo, llegó este gol que el árbitro le daría a Rubén Darío Ferrer, aunque había sido la cabeza de un defensor visitante el que peinó esa pelota luego del córner para decretar la victoria de los Andes frente a Platense, 1-0 en Lomas de Zamora. Un Platense que no encontraba el rumbo, que ya tenía su cuarto técnico en la temporada, Ricardo Caruso Lombardi, y se fue derrotado del Gallardón 1-0 con un gol en contra. La cita era en Floresta. A romper otra racha. Nunca se había podido ganar en ese estadio. Los Andes lo hizo 3-0 frente al Albo. Eran etapas de definiciones en el campeonato. Y a poco de comenzado el segundo tiempo, uno de los que recién había ingresado, Felipe de Sagastizábal, después de la jugada del ruso Ribolsi, ponía en ventaja a los Andes para la alegría de todo Lomas. Ahora va a venir uno de los mejores goles que tuvo los Andes a lo largo de esta temporada. El de Ferrer en la primera fecha frente al Magro, el de Romero frente a Quilmes y este de Fabio Pieter frente al Boys.
un golazo bárbaro, la colocó en un ángulo, el 1000 rayitas liquidaba la historia, los Andes ganaba 2-0, vencía también los fantasmas de no poder ganar en Floresta con este golazo de Fabio Pieters. Mientras vemos nuevamente el golazo de Fabio Pieters, la tarde todavía le depararía otra alegría al público 1000 rayitas que había copado la visitante en Floresta. Ya se jugaba el tiempo adicional y Fabio Pieters de contragolpe marcaba el 3-0 definitivo. Y los Andes, que definitivamente estaba en la carrera, ya no solo por ingresar al reducido, porque a esta altura eso ya no se discutía, sino también en la pelea por jugar la final directa y por disputarle a Quilmes o Huracán un lugar entre los dos primeros. Una victoria que fue trabajosa, que terminó siendo holgada porque All Boys, físicamente diezmado, no pudo ante esta tromba 1000 rayitas que no se conformaba con el reducido y a esta altura pedía luchar por las semifinales por el ascenso directo. Penúltima fecha de la etapa clasificatoria. Hasta Lomas llegaba el descendido Argentino de Rosario y los Andes con la necesidad de ganar para llegar con chances a la última fecha para luchar por el ascenso directo. Le fue duro, le fue difícil porque Argentino de Rosario fue un duro hueso de roer que incluso llegó a estar ganando a poco de comenzado el segundo tiempo con un gol de penal. Un penal que convirtió Pablo Poli, muchos se quedaron con dudas. Argentino de Rosario había dejado todo en la cancha, quizás no esperaban tanta resistencia del equipo rosarino que, como bien decías, complicó más de la cuenta, se puso en ventaja con gol de este hombre, del número 3, de Poli. Los Andes tuvo que arremeter, tuvo que poner garra, corazón y el gol de Caiafa llegó en el segundo tiempo para empatar las cosas. Iban 18 minutos del segundo tiempo cuando los Andes lograba el empate. Un empate que de todas maneras no le servía si quería ir a la cancha de Quilmes en la última fecha a arrebatarle la segunda posición al equipo local. Y faltando muy poco, faltando apenas 7 minutos, llegó un verdadero golazo de Mauricio Pedro Levato para poner a los Andes arriba 2-1 y para dejarlos con posibilidades de luchar frente a Quilmes por un lugar en la final directa. Pero ahora estamos viendo nuevamente la repetición del gol de Gabriel Caiafa, el gol que establecía el 1-1 frente a Argentino de Rosario. Y ahora sí, el golazo del Mauri Levato para la victoria frente al conjunto rosarino. Si dijimos que el gol de Pieter frente al Boys había sido un verdadero golazo, ¿qué decir de este de Mauricio Levato? De media distancia lo venció a Barrios, los Andes daba vuelta un resultado que era adverso, los Andes daba vuelta a una historia en un partido muy difícil y se iba con toda la ilusión en la mochila para enfrentar a Quilmes en el Centenario, para tratar de meterse en las instancias finales por el ascenso directo. Los Andes ganaba justamente en el Gallardón y intentaría en la cancha de Quilmes meterse en las semifinales. Sin la presencia de su arquero titular, Darío Sala, quien había llegado a la quinta amarilla y debió purgar una fecha de suspensión, la ilusión de todo Lomas se trasladó al Estadio Centenario. Fue, en realidad, una final anticipada. Los Andes tratando de arrebatarle a Quilmes el segundo puesto para ir a jugar por el primer ascenso, por la final directa. Y el equipo de Lomas de Zamora tuvo una actuación magnífica. La injusticia solamente quiso que los Andes no esté disputando las finales por el ascenso directo. La fatalidad, porque el equipo de Ginarte jugó uno de los mejores partidos del campeonato. Lo inició desde el vestuario ganando con este golazo de Rubén Ferrer, ayudado en el rebote de un jugador de Quilmes, una guapiada bárbara del número 9, el goleador se hacía presente en Quilmes, los Andes ya le ganaba 1-0 al Cervecero.
Iban apenas 2 minutos de juego y el delirio se instalaba en la parcialidad visitante. El gol de Rubén Darío Ferrer, el grito de los hinchas mil rayitas, porque los Andes se metía en la final directa, junto a Huracán. Pero había muchas más emociones para esa noche que luego iba a terminar en una gran frustración para el pueblo lomense. Después de este gol vamos a ver un modelo perfecto de cómo se debe contraatacar. La sacó Salomón para Ferrer, Ferrer la abrió para Felipe de Sagastizábal, el centro que vino de la derecha y Ferrer definió como los que saben, de palomita. Lema no tuvo nada que hacer, los Andes le ganaba justamente al Cervecero 2-0. Por ese entonces la ilusión crecía y todos nos veíamos adentro de las finales directas. Pero vale la pena verlo de nuevo, mientras Ricardo Reza, el técnico de Quilmes, lo sufría. Gócelo, disfrútelo, es para verlo una y mil veces. La palomita sensacional de estirpe de goleador Rubén Darío Ferrer, para que los Andes pasara a ganarle a Quilmes 2-0 en el Centenario. Lo decíamos, fue el modelo perfecto del contragolpe. Ahora vamos a ver otra jugada muy parecida, unos toques bárbaros de la gente de los Andes en la mitad de la cancha y otra vez va a aparecer Rubén Ferrer. Armoa le dice, tomá y hacelo. Los Andes parecía liquidar todo y meterse en la final directa. Iban 32 minutos del segundo tiempo y Rubén Darío Ferrer marcaba tricota. Los Andes le estaba ganando por entonces a Quilmes 3-1 y Lobos, Nasta se abrazaban junto al arquero Migliardi. Todo Lomas era una fiesta. Los Andes acariciaba la final directa. Faltaban 12 minutos y el equipo de Ginarte ganaba 3-1. Pero en el instante final, ya con tiempo cumplido, llegó el descuento de Quilmes y luego un empate increíble. Era el trago amargo que le tenía preparado el destino a este equipo mil rayitas. Sobre el final, Quiñones amargó a todos los hinchas de los Andes. Festejaron los cerveceros su clasificación a la final directa y los Andes se fue a jugar este torneo reducido por el segundo ascenso a Primera División. Y este camino se inició en el Malvinas Argentinas, en Mendoza, muy lejos de Buenos Aires, con muy poco público en un jueves a la noche que acompañó al Mil Rayitas, pero que lo hizo con mucho fervor. Y el visitante, respaldado por Darío Sala, se trajo un punto importantísimo a Lomas de Zamora. El saludo y el reconocimiento del equipo de los Andes para todos los que llegaron hasta Mendoza. Eran muy poquitos. Del otro lado, toda una provincia apoyando a la lepra, que no pudo con este hombre, que no pudo con Darío Alberto Sala, que fue una verdadera cordillera para las aspiraciones del equipo mendocino, que estuvo una y varias veces cerca de concretar el gol, pero siempre lo impidió Darío Sala. Uno puede ver las caras de los delanteros mendocinos una y otra vez. Ese hombre vestido de negro, el cordobés Darío Sala, sí, para que lo sufra Luis Blanco, atajó todo lo que le tiró el conjunto local y los Andes, por la actuación de su arquero, una y otra vez espectacular, se trajo un punto bárbaro a Lomas de Zamora y la tranquilidad de manejar la ventaja deportiva en el partido del Gallardón. El final en Mendoza, el empate, festejado por la gente de los Andes y sufrido por los mendocinos. Y en la revancha, nuevamente con campo pesado, bajo la lluvia, en el Gallardón, los Andes empezaba a forjar su camino hacia el ascenso. Apenas comenzado el partido y Rubén Darío Ferrer, que festejaba de esta manera su gol. Se había hablado mucho en la semana. El técnico Luis Blanco de Independiente Rivadavia acusó a este equipo Mil Rayitas de antifútbol. Para demostrar lo contrario, Rubén Ferrer armó una muy buena jugada por derecha, se fue haciendo la diagonal hacia el centro y definió bárbaro. Los Andes se ponía 1-0 y manejaba el partido a su gusto. Ya sobre el final del partido, en tiempo adicionado, una nueva aparición de Rubén Darío Ferrer para decretar el 2-0 inapelable y el paso a la segunda instancia de los Andes buscando el ascenso.
el festejo de Ferrer que se zambulló en el barro de Lomas. El festejo y el delirio de toda la parcialidad lomense bajo la lluvia. Los Andes ganaban el Gallardón y Luis Blanco, el banco de suplentes y algunos jugadores mendocinos que no se la bancaron y que generaron un desorden de proporciones. Una lástima que siempre haya alguien que tiene que arruinar la fiesta de unos muchos. Luis Blanco no supo perder, Independiente Rivadavia no supo cómo bancarse esas declaraciones previas. Los Andes con buen fútbol lo derrotó 2-0, lo dejaba al Mil Rayitas sin nasta, una decisión de Bonjanino que nunca entendimos, pero los Andes seguía jugando y el equipo mendocino se iba de vacaciones. Algunas discusiones y luego el final del partido y la victoria de los Andes frente a Independiente Rivadavia de la provincia de Mendoza. En segunda fase, el rival iba a ser Almagro. Primero, como visitante en José Ingenieros y los Andes nuevamente contando a su favor con la ventaja deportiva. Ya había quedado atrás el sabor amargo de aquel empate 3-3 con Quilmes. Los Andes se había recuperado con Independiente Rivadavia de Mendoza y tenía que enfrentar primero en José Ingenieros a este equipo de Almagro que había sido el más goleador del campeonato, que venía con un Luis Toneloto embalado, y los Andes en esta jugada de Felipe de Sagastizábal casi se va con la victoria para Lomas. Claro que en el primer tiempo también pasó zozobra el arco Mil Rayitas. Recordamos esa tapada magnífica de Darío Alberto Sala y el taco salvador del Gaby Lobos para evitar sobre la raya un gol de Almagro. Fue 0-0 en José Ingenieros y los Andes, con la ventaja deportiva a su favor, se preparaba para la revancha. Una revancha que se dio en un terreno de juego con muchísima agua. Debió jugarse un sábado, pero se terminó jugando un domingo porque se había caído un aguacero terrible en Lomas de Zamora. Entonces, en un domingo a la noche, pero previo seguramente usted estará viendo esta imagen. Imposible que ese sábado se pudiera jugar al fútbol. Un banco de suplentes inundado, la cancha con muchos charcos. Collado lo pospuso para el día domingo. Los Andes se enfrentó al Almagro y lo eliminó ganándole 1-0 con un gol de penal de Darío Sala. Otra dura lucha. Por un lado, un digno rival y por otro lado, jugar contra un campo de juego que estaba en deplorables condiciones. El aliento, el fervor del público Mil Rayitas y faltando 5 minutos para el final, esta magnífica jugada de Gabriel Cayafa que terminó en penal y con la expulsión del arquero de Almagro. Cuando Almagro estaba jugado totalmente en ataque, no le quedaban más recursos para vulnerar a esa defensa muy sólida y firme de los Andes. Se fue de contra Cayafa, lo quiso gambetear a Bernaquia, expulsión para el arquero, penal para los Andes, Maciel al arco, Sala para definir, el cordobés con mucha categoría, puso a los Andes 1-0 y le dio la clasificación para las semifinales. La alegría reflejada en el rostro del arquero de los Andes, Darío Alberto Sala, y el equipo de Lomas de Zamora, que ya estaba en semifinales. Y en esa etapa, otra vez, cara a cara, estuvieron los Andes y Banfield. Se vieron las caras en el partido más importante de la historia del clásico. Nunca antes habían definido cosas tan importantes. Habrán jugado muchos partidos en la historia, habrán estado frente a frente definiendo algo en el campeonato, pero nunca en un torneo reducido. Entonces, luego de esta dura batalla frente a Almagro, los Andes en una semana tenía que jugar frente a su clásico rival la posibilidad de llegar a la final. Esta era la manga de Florencio Sola. Los Andes salió a jugar decididamente de visitante, se hizo local por su gente, por su juego y terminó llevándose un empate que fue injusto porque el equipo de Ginarte mereció llevarse los 3 puntos. De todas maneras, ese resultado, luego del espectacular recibimiento del público de los Andes en un partido jugado un miércoles por la tarde en la cancha de Banfield, que seguramente restó una concurrencia aún mayor, les decía, el empate fue un resultado más que positivo.
sobre todo si tenemos en cuenta que en esta instancia también los Andes contaba con ventaja deportiva. A poco de comenzado el partido, la jugada de Sagastizábal por derecha y el remate de Germán Noce, que el arquero Miguel tapó en forma magistral. Llegaba al fondo Felipe, Noce que intentaba nuevamente amargarle la tarde a Banfield. Miguel que contenía, los Andes era mucho más que el taladro. Ahí vemos un tiro del Cuca Arce, ahora la chilena de Gabriel Nasta, para que quede claro que los Andes fue mucho más que el equipo de Cachín Blanco. El palo le negaba el gol a Gabriel Nasta en una de las muchas posibilidades que tuvo los Andes en el primer tiempo para irse en ventaja, pero también en el complemento las iba a tener el equipo de Jorge Ginarte. Por ejemplo esta, que no puede definir Luis Darío Pérez. También va a tener otra, un cabezazo de Loco González en contra de su valla que despejaron en la línea, y esta es la más clara. Un centro de Caiafa, la para de pecho Rubén Ferrer. Miguel le ahoga el grito al 1000 rayitas. Los Andes se tendría que haber llevado los 3 puntos del Florencio Sola. Aquí lo vemos de vuelta y nos hacemos mala sangre. Ferrer, cara a cara con Miguel y el arquero de Banfield, que esta vez ganó el duelo. Faltaba muy poco para terminar el partido y los Andes perdía la posibilidad de llevarse los 3 puntos del Florencio Sola. Pero la revancha llegaría en 72 horas, porque al sábado siguiente se definía esta semifinal en el estadio Eduardo Gallardón. Roberto, ponele música a la batalla final.